Números capítulo 20, versículo 11, vamos a ver para comenzar, hermanos. Gloria sea a Dios. ¿Todo lo tenemos? Bendito sea el Rey. Aleluya. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Qué bueno es el Señor. Pues ayer estaba contando, ¿verdad? No sé si lo escucharon un poquito cuando usé un versículo que pienso que este mismo vimos ayer. Sí, este mismo versículo, porque estábamos hablando de, ¿verdad?, todo lo que el Señor ha hecho y cómo Dios, ¿verdad?, sacó agua de la peña. Bendito sea el Señor. Pero un corto testimonio que yo di ayer cuando hablé sobre esto, que lo voy a mencionar por en caso si por el lenguaje no se captó un poquito, pero lo voy a mencionar porque viene al caso, hermanos. Y eso es de que cuando estaba preparando el mensaje, digamos, de ayer, ¿verdad?, en la mañanita, pues yo después me traté de ir a descansar un poquito y bueno, no pude dormir mucho, pero estaba ahí todavía despierto, ¿verdad? Y lo que sucede es de que en ese momento pues viene la voz del Señor y me dice, ¿verdad?, como Él me ha hablado en unas ocasiones, dependiendo de las situaciones, pero ¿verdad?, Él solo me dijo mi nombre, solo dijo Jesús, ¿verdad? Y yo ahí, que uno cuando conoce que es el Señor, pues yo le dije, heme aquí, Señor, y estaba todavía, ¿verdad?, despierto, yo no estaba dormido, nada de eso, y en mi mente pues después se vino, se puede decir, la imagen de como la peña, ¿verdad?, que estaba así como partida en dos, donde cuando salió agua de la peña, bendito sea el Señor. Así es que ya de ahí pues, ¿verdad?, esa parte, este versículo lo agregué al estudio o a la palabra que estábamos viendo anoche. Pero bendito sea el Señor, ¿verdad?, tenía mucho más para nosotros con eso. Así es que el título de este mensaje, hermanos, es Presente ante la peña. Bendito sea el Señor. Vamos a estar viendo en ese tema, Presente ante la peña. Es el título de este mensaje. Bendito sea el Señor. Y como nosotros ya hemos hablado, pues, ¿verdad?, hubo un momento donde estando en el desierto, pues no tenía agua el pueblo de Israel. Y como acostumbraban en, ¿verdad?, muchas ocasiones, ellos pues, ¿verdad?, se quejaban con Moisés. Y la verdad es que muchas veces, cegados por el enojo, no se daban cuenta que verdaderamente se estaban quejando con Dios. Bendito sea Dios para siempre. Y aunque Dios los castigaba, pero siempre seguían lo mismo, porque la dureza del corazón, usted sabe, ¿verdad?, que si uno no se cuida de todas las cosas de donde emana la vida, si uno no cuida el corazón, pues, ¿verdad?, fácilmente es presa fácil para el enemigo y él no anda gastando tiempo. Pero resulta, amados hermanos, de que en esta ocasión, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta, hermanos, de que no era la primera vez, ¿verdad? Esa ocasión que sucedió, de que ellos estaban ahí en el desierto, llamado el desierto de Sin, no era la primera vez que eso había sucedido. Porque acuérdense, amados hermanos, de que, ¿verdad?, ellos estaban en el desierto por largos años, en el desierto, hermanos. Y resulta de que esto no era la primera vez que eso sucedió. Cuando nosotros vemos en Éxodo capítulo 17, versículo 1, nosotros podemos ver ahí, ¿verdad?, que da un registro y nos dice a nosotros la palabra: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Mire, vea eso, conforme al mandamiento de Jehová. ¿Qué andaba haciendo Moisés? Porque él andaba obedeciendo lo que decía el Señor. Así es que cuando se metían en problemas, digamos, cuando se metían en problemas con otras naciones, como lo que sucedió, ¿verdad?, con la nación de los edomitas. ¿Qué sucedió? De que ellos le pidieron y le dijeron: mire, tú eres nuestro hermano, nosotros hemos estado allá como esclavos en Egipto, pero hoy el Señor nos ha sacado con mano fuerte. Nosotros queremos pasar por el terreno, no queremos quedarnos allí, sino que darnos paso para que se nos haga más fácil. Y no quisieron. Ahora, todos esos problemas que se daban
aunque Dios estaba guiando al pueblo, pero habían obstáculos por el camino y Dios permitía. Pero todas esas cosas, como que el pueblo ¿verdad? Se llenaba, se empruebaba, se puede decir. Y eso con el tiempo vino a causar y causaba problemas. Allí, como hemos visto, ¿verdad?, que ellos estaban en ese desierto de Zin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová. Y mire, dice, acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Así que ahí vemos el registro primero de cuando ellos estaban en este desierto, porque ellos habían cruzado muchos desiertos. Ellos habían cruzado muchos lugares, porque acuérdense que ellos andaban en el desierto por 40 años. 40 años, hermanos, dando vuelta ahí como un laberinto. Bendito sea el Señor, porque cuando uno ve el mapa, uno dice, bueno, ¿y cómo es eso que se van a andar perdiendo? No, hermano, no es que se perdieron. Si ellos sabían cómo llegar al lugar, tenían sus medios, cómo ver dónde estaban, qué día de la hora era, dónde era el norte, el sur, el este, el oeste. Ellos sabían cómo llegar, pero no se les permitía, porque Dios no se los permitió. Eso fue un juicio que les cayó. Pero ¿qué sucedió en todo eso, hermanos? Cuando nosotros vemos el versículo 2, vemos aquí algo importante sobre esto. Porque cuando sucede esto, en el versículo 2 dice, y se altercó el pueblo con Moisés. Cuando nosotros vemos esa palabra de altercarse, esa palabra altercar se puede decir es como una amonestación que se le hace a alguien, pero es una amonestación con culparle a la persona. Viene a ser el reprochar mientras enojado, el hablar palabras de desaprobación con disgusto. Eso es lo que estaban haciendo en ese entonces con Moisés. Esa es la palabra altercar. ¿Y sabe qué pasa, hermanos? Que cuando una persona está altercando, para llegar a altercar, hay un proceso. Antes de que la persona viene y manifiesta aquello, que ya no aguanta y quiere manifestarle que está sintiéndose de esa forma, porque ya estaba el pueblo así con Moisés. Por eso dice la palabra que se altercó el pueblo con Moisés. Pero antes de que se altercó con Moisés, había murmuración. Y eso es lo que sucede. El altercar es el resultado de la murmuración. ¿Y qué es la murmuración? La murmuración es queja de protesto en una expresión de disgusto hecha en voz baja o silenciosa. ¿Y sabe qué, amados hermanos? Que eso no solo es algo que se manifiesta afuera. La murmuración puede hacerse dentro, en el pensamiento, con la misma voz que tenemos adentro. Usted se acuerda de que muchas veces la palabra nos enseñaba a nosotros, ¿verdad? Usted se acuerda cuando Jesús fue a la casa de Simón el fariseo, que lo había invitado, y después ahí aparece, ¿verdad?, María Magdalena, que en ese entonces ella no era salva. Estaba todavía, bueno, en ese entonces ella ya había llegado, se había arrepentido, pero ella era, antes la conocían por adúltera, por lo que ella practicaba. Y cuando ella va allí y le empieza, ¿verdad?, y empieza a llorar, empieza a limpiar los pies a Jesucristo, los hombres no hablaron nada. Pero dentro de sí, la Biblia registra que dice que ellos decían dentro de sí, murmuraban y decían, refiriéndose a Jesús, si fuera profeta, supiera qué tipo de mujer es esta. Y como Jesús podía discernir el pensamiento, Él le responde y le dice, tengo algo que decirte, Simón. Y esas son las cosas que suceden, amados hermanos, porque mire, esta palabra, hermanos, el Señor la ha dado para nosotros. Y no es algo que yo lo tiro para el pueblo, que no es para mí, no. ¿Sabe qué? Porque aún a mí, hermanos, el Señor me hace recordar cosas en este caminar, que yo me acuerdo claramente, hermanos, que cuando, ¿verdad?, yo estaba en la iglesia y habían problemas en la iglesia hace un tiempo pasado, y allá en Melbourne, y resulta de que yo me trataba de guardar de la murmuración, que no salga de mi boca, decía yo.
pero me quejaba en mi mente. Y el Señor hasta ahí me habló. Porque eso no le agrada a Dios. Y aunque eso no se ha manifestado por la boca, pero si estamos dándole rienda vuelta a los pensamientos en murmuración, pues ya se forma pecado. Y eso tenemos que procurar sacarlo de nuestro ser. Y si se necesita entrar en ayuno y oración, pues metámonos en ayuno y oración. Porque estas son cosas que están deteniendo la gloria de Dios que descienda sobre este lugar. Y estamos viendo, hermanos, que Dios nos está hablando porque está viendo el Señor lo que está a lo profundo de nuestro corazón. Y tenemos que arreglar eso. Ahora, cuando nosotros vemos el resto de este versículo 2, dice, bueno, lo voy a leer de nuevo. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Versículo 3, así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allá sobre la peña en Horeb y golpearás la peña. Mire aquí, le da esta instrucción y le dice que va a llevar su vara. Dios le dice que va a estar allá sobre la peña y dice que Él va a golpear a esa peña. Y dice, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de todos, de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ellos decían, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Así como uno a veces podrá decir, ¿verdad? En medio de las luchas, en medio de las pruebas, ¿verdad? Que las personas a veces pueden en medio de la lucha y la prueba decir, ¿por qué, Señor, permitiste esto? Y nos quejamos a veces con el Señor en esa forma. Ahora, esta ocasión, vamos a ver que habían unas diferencias a la otra situación, a la de Números capítulo 20, que vamos a ver eso ya un poco después. Pero lo que quiero que nosotros entendamos aquí, hermanos, es la condición que andaba este pueblo en. Ahora, hay muchos desiertos en la vida. Usted lo sabe. Muchos de ustedes, bueno, han tenido más tiempo en el Evangelio que yo. Yo soy un bebé a comparado a ustedes. Pero hay muchos desiertos en la vida. Se puede decir que está el desierto de las pruebas. Y ese desierto de las pruebas no la vamos a poder quitar de encima, porque ese desierto de las pruebas son necesarias. Por eso Dios las permite. Esas pruebas fueron necesarias para el pueblo de Israel. Por eso Dios permitió también que cuando, ¿verdad? Dios les decía, váyanse por acá, y por ahí se iban, y salía, digamos, un ejército en contra de ellos. Pues ¿por qué Dios no mandó fuego del cielo y los destruyó todos? ¿Por qué Dios les dijo, con estos pelear? Con estos mirá, no te acerques y andate por allá? Es la voluntad de Dios, Él sabe lo que hace, hermanos. Pero el pueblo llegó de todo esto, de todas estas luchas, el pueblo llegó a estar diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Y así se comportó el pueblo. Y sacándosele a Moisés. Y en unas ocasiones a Aarón también. Ahí lo metían a Aarón también. Tú eres el hermano de él y ustedes todos. Pero, miren, hermanos, el desierto de las pruebas, el desierto para llegar al Canaán celestial, ¿verdad? Porque estamos en eso. Estamos, ¿verdad?, luchando cada día para llegar a nuestro Canaán celestial.
para terminar esta carrera con gozo, con felicidad y alegría, terminar esta carrera en victoria. Ese es un desierto. Que ese desierto no lo cruza el que no es convertido, pero el que es convertido tiene que ir por ese desierto. Y ese desierto es hasta el final. Y por ahí en ese desierto está, amados hermanos, también, ¿verdad?, las pruebas que vienen. Pero también está otro desierto, y ese otro desierto es el desierto de la desobediencia. Y ese también existe. Y el desierto de la desobediencia, muchas veces el pueblo de Israel tuvo que pasar por eso, porque había mucha desobediencia. Así que cuando nosotros vemos, amados hermanos, de que esa fue la primera vez que esto sucedió, de que ellos estaban en el desierto de Sin, acamparon en Refidim por orden de Dios, pero como no había agua, se quejaron. Empezaron con la murmuración y eso explotó hacia altercar a Moisés, altercarse con Moisés, a quejarse ya directamente con él. Pero en esta segunda vez, la que nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando comenzamos en Números 20:11, en esta segunda vez, amados hermanos, nosotros vemos algo que sucedió un poquito diferente. El escenario fue un poco diferente. Si nosotros nos vamos a Números capítulo 20, versículo 1, nosotros nos vamos a dar cuenta algo un poco diferente que había sucedido en esta ocasión. Y acuérdense, hermanos, de que este pueblo, en esta segunda vez, ya ellos tenían aproximadamente 38 años caminando en el desierto, dando vuelta y vuelta, por la desobediencia. ¿Y por qué esa desobediencia? Usted se acuerda de lo que ellos querían hacer con Josué y Caleb, ¿verdad? Que ya querían apedrear a los que tenían fe. El pueblo quería salirse a hacer lo más conveniente, hacer lo que iba a ser más fácil. Y como Josué y Caleb eran los únicos ahí que estaban hablando, diciendo, no, lo podemos tomar. El Dios que nos ha sacado de allá de Egipto también nos va a poder dar la victoria sobre esos gigantes, sobre esas naciones. Pero como el pueblo ya se le había entrado miedo por los otros 10 príncipes que no actuaron con fe, con temor a Dios, con confiar en el Señor, les metieron miedo al pueblo, y el pueblo tomó el lado más fácil, lo que era más conveniente, y lo más conveniente era matemos a estos, que ya se estaban alistando con las piedras para apedrearlos, y si no fuera por Dios mismo que intervinió, lo hubieran matado ahí. A Josué, hermano, Josué, que la Biblia registra que él siempre estaba pegado al tabernáculo, a donde Moisés estaba, él siempre estaba ahí queriendo buscar la presencia del Señor. A ese lo querían matar, miren. Qué cosa, ¿verdad? Pero en esta segunda ocasión, y por eso ellos tuvieron ese juicio, que tuvieron que pasar 40 años en el desierto, hasta que muera esa generación que estaba pecaminosa. Pero también a la misma vez, como los hijos de ellos empezaron otra generación, ya llegando casi al final, faltándole más o menos como unos 2 años, pero ahora se encuentran en otro sitio, pero en el mismo desierto de Sin. Allí en el versículo 1 de Números 21 ahora dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Mire, esto fue algo un poco diferente de lo que sucedió en la primera ocasión, porque en esta ocasión muere la hermana mayor de Moisés. Ahora, tener un ser querido, amados hermanos, estando uno en una prueba, teniendo el liderazgo de un pueblo, se le muere un miembro de familia, y tener un pueblo que se le viene a quejar, no es fácil, hermanos, no lo es.
Pero en esta situación, ¿verdad? ¿Quién era María, que también en inglés se llama Miriam, ¿verdad? Ella era una líder, ella profetizaba, ella dirigía la alabanza, ella sacaba el pandero cuando Dios hacía las maravillas, le daba las victorias, ella se encargaba como una de las líderes allí a dirigir el pueblo para adorar al Señor, y el Señor la usaba también en ciertas ocasiones para dar profecías. Pero en esta ocasión se muere ella, le tocó el tiempo y fue en ese lugar. Pero sin embargo, estando en ese lugar, ¿verdad? Allí las murmuraciones, la altercación, hablando en mal de la dirección de Dios, pues le acusaban a Moisés, pero Moisés hacía lo que Dios le estaba diciendo que hacer. Pero vamos a ver, amados hermanos, vamos a seguir leyendo un poquito más. Versículo 2, dice allí: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahora ya se la agarraron contra estos dos ahora. Y esto, amados hermanos, es de que en el camino ya había muerto mucha de la generación que había pecado al principio. La generación aquella que había dicho, ¿verdad? Nuestros hijos ustedes los han traído, ¿verdad? Para que ellos se mueran aquí en el desierto. Y por eso Dios les dijo, ustedes creen que yo no tengo que poder para guardarlos. Con la misma sentencia que ellos le dieron. Porque Él dijo, sus hijos van a entrar, pero ustedes no van a entrar. Y por eso les dijo, 40 años van a estar allá en el desierto hasta que muera esa generación. Y sus hijos, los que ustedes dijeron que no iban a poder entrar, a ellos los voy a permitir entrar. Pero ahora cuando estos hijos van creciendo y viendo las quejas de sus propios padres, también ellos lo agarran contra Moisés también. Y vemos nosotros aquí en esta situación, la agarraron contra Moisés y Aarón. Y en el versículo 3 dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Así que ahora quejándose incluso de la salvación. Se puede decir de la salvación porque ellos iban a entrar al Canaán terrenal. Pero Dios les guardó, les preservó su vida. Y ahora ellos estaban despreciando aún esa salvación que Dios les dio. Estaban despreciando aún esa misericordia que Dios les mostró. De no terminarlos allá en el desierto con sus padres. Ahora están diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? ¿Por qué muramos aquí nosotros y nuestras bestias? Mire todo lo que le decían. Ahora, decían en el versículo 5, ¿y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, no es lugar de cementera, de higueras, de viñas, de granadas, ni aún de agua de beber para beber. Como decir, nos has tomado un mal giro, Moisés. Moisés, ¿estás seguro que todavía tú estás en tus cabales? ¿Estás pensando bien? ¿Estás seguro que no has pecado tú? ¿Verdad? Para que ya no ellos crean de que él está siendo dirigido por Dios y decirle todas estas cosas y ponerse como en una posición para decir, Moisés, ¿verdad? En vez de andar aquí contigo, ya mejor Dios me hubiera matado allá. Mire qué desprecio. Y a la misma vez, el versículo 6 dice, y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Mire, hermanos, si algo el Señor me ha mostrado en este camino, es de que cuando las cosas se ponen tensas, es mejor humillarse, porque el perder lo que Dios le ha dado a uno, no vale la pena. Lo que ha costado años para poder recibir del Señor,
no es algo sencillo perderlo, hermanos. Por eso es que, mire, muchas veces, hermanos, hay vidas que también a veces lo quieren como provocar a uno. Y eso yo no lo digo entre solo miembros y líder. A veces sucede entre miembros y miembros. Que a veces se dan casos donde a una persona le puede llegar un pensamiento de decir, bueno, esta persona yo veo que se mira que dice o que se ve que está fiel, pero voy a ir a apoyarle un poco a ver de qué es hecho. A ver si se derrite como la mantequilla o a ver si es duro, ¿verdad? Y esas son maldades que a veces se hacen dentro del pueblo del Señor. Provocaciones, eso viene ya del mismo diablo, hermanos. Pero en esta ocasión, ¿verdad? Usted se puede imaginar de que alguien que ha perdido, digamos, un familiar y le están recalcando todas estas cosas. Y usted se puede imaginar Moisés ahí sentado decir, ya vamos a cumplir estos 40 años. Pero si se dieran cuenta de que por sus padres yo también tengo que estar aquí estos 40 años, aguantando también. Y que Josué y su casa, ¿verdad? Porque ellos no iban a tener que estar 40 años ahí, pero por el pecado tuvieron que todos aguantar. Aunque tuvieron un privilegio de parte del Señor, que el Señor les dijo, ¿verdad? Que la casa de Josué iba a poder entrar, la casa de Caleb iba a poder entrar. Pero los demás, ellos no iban a poder entrar, ahí iban a morir en el desierto, los que pecaron en ese entonces. Pero por ese pecado, también Josué le tocó estar ahí 40 años dando, mire, en el desierto. Caleb también, en el desierto. Moisés, ahí en el desierto. Aarón también, por el pecado del resto. Mire qué cosas. Y aguantar con todo eso, hermanos. En las luchas y en las pruebas y el pueblo quejándose por aquí, quejándose por allá. Y mira que ya lo hubiéramos muerto allá en vez. El viaje no hubiera sido tan largo si se hubiera creído en Dios. Si no hubieran quejadose con el que Dios ha puesto al frente. Pero sin embargo, eso es lo que les tocó, hermanos. Pero es algo que considerar, ¿verdad? Es algo bueno considerar eso. De que a veces suceden cosas que tenemos que aguantarla todo, sobrellevar esa carga, pero uno no tuvo nada que ver en eso. Pero sin embargo, uno tiene que sobrellevar esa carga. Porque así Dios le place. Y eso es algo, hermanos, de que después, para después, encima de todos los problemas que se quejan encima de uno, o a veces ni era el problema de uno, sino que el que tiene el problema se lo viene a quejar a otro como que sea el problema de otro. Y ciego que no ve, que se lo está tirando a uno cuando es el problema del otro, y lo hace querer ver como que si uno era el que causó el problema. Es como decir, Moisés, porque tú pecaste, todos estamos aquí 40 años en el desierto. Imagínense eso. Como que una de estas personas, las que iba a apedrear a Josué y Caleb, como que ahora ya se está quejando con Moisés diciendo, era por tu culpa, porque tú pecaste ahora, por eso nosotros estamos dando vuelta en el desierto. Mire qué cosas, hermano, qué acusaciones. Pero con todo eso tuvo que lidiar Moisés. Ahora, ¿qué sucedió después? Vamos a ver. Porque esta nueva generación, hermanos, estaba también haciendo lo que la generación antes estuvo haciendo. Claro, fueron sus hijos. ¿Y qué pasa en la familia? Los hijos escuchan lo que pasa en las casas. Fíjense que yo, en una ocasión me contó un hermano y me dijo que él es el líder, ¿verdad? Él es el líder de los niños. Y él me dijo, fíjese que una niña me contó, una de las niñas de la clase de la escuela, me contó que el papá de ella, porque el papá tenía privilegio en el culto, le daban privilegio para, ¿verdad?, desarrollar, dirigir, pero ella decía de que el papá se ponía como unas 2 horas quizás enfrente del espejo y hablaba y, ¿verdad?, actuaba lo que iba. Así que, y todas esas cosas salen, hermano, y los niños los cuentan en su inocencia. Y uno se da cuenta sin que esté preguntando cosas, ¿verdad?
y después ver a la persona ahí al frente, pero lo que es en la casa, que los mismos hijos lo descubren, esas son cosas, ¿verdad?, que se dan. Así es que, mire, hermanos, cuando nosotros vemos qué sucedió aquí, dice el versículo, ¿dónde estamos? 6, versículo 7, vamos a leer. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, mire, veamos esto, porque aquí ya era un poquito diferente las instrucciones de las cuales fueron antes. Dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña. Mire, allá en aquella ocasión no le dijo habla a la peña, aquí le dijo habla a la peña, pero sin embargo iba a tener que tomar, ¿verdad?, esa autoridad que Dios le había dado en sus manos. Iba a tener que llevar esa autoridad que era la vara, y en esta ocasión no le había dicho que le vaya a pegar a la peña en esta ocasión, sino que le dice háblale a la peña a vista de ellos, le dijo. Y dice, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Como en otras palabras, como decir, Moisés, anda a hablarle a la peña y vas a ver que la peña va a responder. Y la peña, siendo una roca que es dura, pero con toda su dureza, obedece a la palabra de Dios. Pero este pueblo que ha estado aquí en un laberinto por casi 40 años en el desierto, no quiere obedecer a la palabra de Dios. Y son enseñanzas que el Señor da. Pero también nosotros vemos la condición de Moisés entre medio de esta presión que él tenía, esta sobrecarga. Pero dice la palabra del Señor también ahí, cuando nosotros vemos el versículo 9. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Mire, porque ya estaba hasta aquí con todas las quejas de años, las culpabilidades y tanta cosa. Y encima de eso le dice, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano. Es como decir, sí, ya sé, Señor, tengo que darle a la peña como le di antes. No le dijo que le dé a la peña, le dije, háblale a la peña. Y no le dijo, háblale al pueblo para que le vamos a dar agua. Dijo, le vas a hablar a la peña y ella te va a dar del agua. Y nosotros conocemos que esa roca es Cristo. Bendito sea el Señor. Pero en esta ocasión dice, entonces alzó sus manos y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y mire qué sucede, hermanos. Dios cumplió con lo que Él dijo que iba a hacer. Porque Dios tuvo misericordia de este pueblo que no tenía agua. Pero también vino algo sobre Moisés. Porque sí, Moisés falló en esta ocasión porque se dejó ir por todo aquello. La presión era fuerte, sí, pero en esta ocasión se dejó ir. Y eso también nosotros tenemos que tener cuidado también. Porque podemos estar 2 años, ¿verdad? Podemos estar 2 minutos, podemos estar 2 segundos antes de que pasemos de esta vida, o antes que suene la trompeta y Cristo viene por su iglesia, y resulta de que lo tiramos todo porque dejamos irnos por las presiones y los problemas alrededor, por descuido. ¿Y qué sucede aquí? Pues dice la palabra del Señor en el versículo 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel. Mire eso, porque Dios había hablado, Dios hizo un milagro, pero ante el pueblo no fue glorificado Dios.
no fue santificado por medio de Moisés. No le dio la gloria al Señor. Dijo, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Y por eso Moisés tuvo que morir, ¿verdad? Hacia en una montaña donde pudo ver, pero no pudo él entrar, porque no se le permitió. Y esta fue la falla, esta fue el error, esto fue el pecado que hubo. Y por eso es que Moisés no pudo entrar en esa parte. Mire qué tremendo eso. Es que, fíjense hermanos, les quiero hacer saber una cosa aquí en todo esto. Y eso es que, vamos a leer el versículo 13. Dice, estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron, mire, hubo contienda, hubo murmuración, hubo altercación, hubo acusación, todas estas cosas, hermanos, la cual Dios nos hace saber a nosotros para que antes de que estas cosas se manifiesten afuera, que nosotros las tratemos adentro. Y eso no es decir, guárdelo adentro de usted mismo, no, porque si usted lo guarda tarde o temprano, eso usted va a explotar, yo voy a explotar, porque eso es lo que pasa, cuando una persona se la guarda toda, tarde o temprano aquello explota. Y cuando algo explota, va volando los pedazos por todos lados, ¿verdad? Y por eso el Señor nos trae a nosotros a reflexionar en esta palabra, que si hay altercación, murmuración y todas estas cosas dentro de nosotros, en nuestras mentes, pues tenemos que someter eso a Cristo. Tenemos que ir a la roca, presentarnos ante la peña y hablarle a través de Cristo. Hablar con Dios, pasar ese tiempo con el Señor, que Dios rompa esas cosas, para que la gloria de Dios la podamos ver en nuestra vida. Porque mire lo que pasó. Dice, contendieron los hijos de Israel con Jehová y Él se santificó en ellos. Ahora, ¿cómo se santificó Jehová en el pueblo? Que dice la Biblia que los hijos de Israel contendieron con Jehová, porque ellos estaban contendiendo con Moisés. Y mientras ellos estaban contendiendo con Moisés, Moisés haciendo lo que Dios le había dicho, y por eso es que estaban ahí, ellos estaban contendiendo con Dios. Por eso dice la Biblia que eso es lo que estaba sucediendo. Pero ahora cuando dice la palabra que se santificó en ellos, Dios se santificó de esta manera, hermanos, a través de la sentencia dada a Moisés. Así se santificó. Como no fue santificado en la vida de Moisés, Dios fue santificado sobre la vida de Moisés. ¿Entiende eso, hermanos? Usted puede permitir que Dios se santifique en su vida, que se glorifique en su vida, que Él sea parte de su vida, que fluya esa presencia del Señor a través de su vida. Pero si no permitimos que la gloria de Dios fluya a través de nuestra vida, si no permitimos que Dios se glorifique a través de nuestra vida, no vaya a ser que Dios se glorifique, se santifique sobre nuestra vida. Porque cuando se glorifica sobre nuestra vida, Dios siempre será glorificado. Su nombre siempre será santificado. Pero el que pierde seremos nosotros. O lo podemos recibir en bendición, o lo podemos cumplir, ¿verdad? Porque la profecía, la palabra del Señor, se va a cumplir siempre. Dios siempre se va a glorificar, y nosotros podemos estar en Cristo o encontrarnos fuera de Él. Bendito Dios. Y eso es lo que sucedió en este entonces, porque Dios se santificó en el pueblo. ¿Y cómo se santificó en el pueblo? Si el pueblo estaba quejándose y al final se le dio agua. Pero la sentencia esa cayó sobre Moisés. Y la sentencia fue porque Moisés no le dio la gloria a Dios, no le santificó a Dios cuando se hizo este milagro.
Cuando se hizo esto que Dios le envió a hacer, y no lo hizo en la forma, porque dice, no me creíste. Fíjese. Así es que a través de Moisés, como Moisés no fue esto santificado en su vida, pues fue santificado sobre la vida de él. Acuérdese, hermanos, acuérdese lo que pasó con los hijos de Aarón. Veamos Levíticos capítulo 10, versículo 3. Usted se ha de acordar de que se les fue dado a ellos todo el plan. Dios no puso a nadie a trabajar, a servir en las cosas del Señor hasta que todo fue dado. La forma de trabajar, cómo se iban a hacer las cosas. Pero 2 hijos de Leví se las tomaron en sí mismos para ir a, ¿verdad?, ofrecer fuego extraño, haciendo las cosas en la forma como Dios no se los había mandado hacer. Y el resultado de eso fue de que salió fuego desde la presencia del Señor y los consumió y ahí murieron. Usted se puede imaginar cómo se sentía y qué pensamientos estaba en la mente y en el corazón del padre de ellos, Leví. El hombre estaba destrozado, hermanos. Estaba destrozado. Dice la palabra, entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. ¿Qué más pudo hacer Aarón? ¿Qué más podemos hacer nosotros si es Dios? Pero ahí se ve de que él estaba en un estado, hermanos. Todavía le tocó hacer el trabajo ahí. Usted se acuerda, cuando usted lee un poquito más, les tocaba a ellos hacer un sacrificio allí. Y él no se comió parte de lo que él tuvo que comer. Y Moisés enojado con él diciendo, ¿por qué no te comiste la porción que Dios ha dicho que te comas? Y él le respondió, porque él estaba destrozado. Y le dijo, la condición que yo estoy, yo no puedo comer así. Y Moisés dijo, está bien. Y Dios no lo mató tampoco, no le encontró culpa. ¿Sabe por qué? Porque hubo temor a Dios en la decisión que hizo Leví. Por eso es que Dios no lo mató, porque era la porción era la porción de Aarón, perdón. Era la porción de Aarón comer de aquella parte. Pero Aarón, él estaba destrozado por todo esto. Pero al final del día, amados hermanos, ahí vemos la situación, ¿verdad? Dice, en los que a mí se acercan, cuando nosotros nos acercamos al Señor, hermanos, tiene que haber temor a Dios. Tiene que haber ese deseo de decir, Señor, cambia mi vida. Yo no quiero ser el mismo, no quiero ser el obstáculo, Dios Santo, por el cual tu presencia, ¿verdad? No toca otra vida, que tu presencia, ¿verdad? De que tu bendición no fluya a través de mi vida. Y esto, amados hermanos, es algo de que tenemos que pedirle al Señor que trate con aquellas partes dentro de nuestro ser. Vamos a ver ahora Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al 6, para ir terminando, hermanos. Bendito sea Dios para siempre. Dios estaba en control de todo. Dios era el que los dirigía siempre. Pasen cosas buenas o malas, Dios era el que estaba en medio de dirigirlos. Pero la reacción de ellos no le agradaba muchas veces a Dios. Dice el versículo aquí 1 hacia el 6. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió a tus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Mira, ahí no le dice, yo te traje por el desierto volando para que tus pies no toquen la tierra. Te traje como en una carpeta roja, no. Les dice, Él permitió
mientras estaban en el desierto, Él permitió y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Es como decir, aunque te afligiste, aunque padeciste muchas cosas, pero tu vida siempre estaba en las manos de Dios. Dios siempre quería que nosotros con nuestra vida confiemos en Él, al pesar de las cosas, para que nosotros al confiar en Él, al pesar de que la situación alrededor se vea imposible, pero ahí es donde Dios se especializa, para que Él se glorifique en nuestras debilidades, para que Él se muestre fuerte y poderoso, y para que nuestra fe y confianza sea siempre y solo en Dios. Y por eso dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Bendito sea el Señor. Si es que, amados hermanos, cuando hay esa reverencia por amor a Dios, es una bendición para nuestra vida. Usted y yo ganamos, no perdemos, porque vemos la gloria de Dios. El fruto del Espíritu aumenta en nuestra vida. Usted tiene problemas, alabe a Dios. Ve un proceso, digamos, de las cosas o la manera como se hacen cosas, algo que no le parece bien quizás en la iglesia, pues háblelo con la persona indicada, no con el que no tiene nada que ver, y ahí que quede. Si va a empezar a murmurar dentro de uno mismo, alabe a Dios en vez, póngaselo a Dios. Esa es nuestra parte, para que en toda consta guardemos, protegemos siempre aquella comunión íntima con el Señor, para que el Espíritu Santo de Dios, la cual Él nos ha dado a cada uno de los que hemos creído en Él, no sea contristado, no sea apagado, y que nosotros no salgamos como traidores o enemigos de la cruz de Cristo, sino que podamos amarle más y más, terminar esta carrera en fidelidad. Pero para eso, hermanos, el Señor nos trae esta palabra. Guardemos nuestro corazón, pongámoselo al Señor, estimémonos los unos a los otros como el otro mejor que uno. Ese verdaderamente es el amor al prójimo que el Señor nos muestra, ¿verdad? Yo no sé si usted ha tenido eso, que a veces uno ve otra vida y dice, este es mejor que yo, esta es mejor que yo prefiero a esta persona sobre mi persona. Ese es el amor de Dios, ese es el humillarse y mantenerse humilde, porque cuando uno empieza a verse encima de otro, ya eso no es agradable ante el Señor. Pero Dios nos ha dado la forma como, hermanos, vencer. Y los que ponemos por práctica esta palabra, hermanos, porque es de ponerla en práctica. No venimos aquí solo para pasar unas 2 horas de tiempo, no. Venimos aquí para aprender lo que el Señor tiene por su pueblo. Y como yo les digo, hermano, esta palabra yo la recibí ayer, pues, ¿verdad? En algo así tan sencillo. Pero, ¿verdad? Yo ni la tenía preparada ayer. Ayer. Ya cuando me fui a la casa tenía aquello de que, Señor, ¿qué es lo que tú me...? Porque no lo había visto. Y cuando me metí a verlo, ya después, ¿verdad?, se armó el mensaje. Señor, gracias. Porque aquí tú me haces recordar a mí también que todos necesitamos, ¿verdad?, avanzar. Queremos ver la gloria de Dios. Queremos que se derrame en cada culto la presencia del Señor.
Queremos ser dóciles a la presencia del Señor. Queremos ver todas aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Nuestras peticiones contestadas, todas. Obedezcamos al Señor, hermanos. Y obedezcamos al Señor para que Él sea glorificado, para que Él sea santificado en nuestra vida, y que sea en nuestra vida, no sobre nuestra vida, pero en nuestra vida.